Vamos a continuar leyendo. Para los que, como decía hoy, para los que están en el grupo, este estudio corresponde al estudio 9 de los grupos del libro de Apocalipsis. Y en el estudio tiene una aplicación práctica y hace todo un desarrollo de lo que es la oración, que yo no lo voy a tocar hoy porque eso ya está en el estudio, pero es muy bueno y está muy bien desarrollado. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que quites toda distracción de ahora, de esta tarde, Señor. Ahora ato todo espíritu inmundo que está trayendo distracción a este lugar, todo espíritu que se está moviendo en los oídos de mis hermanos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, queriendo distraernos. En el nombre de Jesús, Satanás, yo te echo fuera y con la autoridad que Cristo nos ha dado como iglesia, desarmamos todo plan satánico que haya para que tu palabra no sea predicada y los corazones no escuchen tu palabra. Por eso, en el nombre de Jesús, declaro en las regiones celestes libertad para predicar la palabra. Declaro que tu palabra va a cumplir la misión con la que fue enviada de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén. Hermanos, vamos a leer un versículo que está en Apocalipsis 8, versículo 10. ¿Lo tienen? Igual Rodrigo lo va a poner en la pared rápidamente. Se apagó no tan rápidamente. Bueno, si no lo leemos a la vieja escuela, con la Biblia. ¿Lo tienen ahí? Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Vamos a leerlo de vuelta, pero me gustaría que si alguien tiene la versión tradicional lo pueda leer. ¿Alguien tiene la Reina Valera? Ahí está puesta. Bueno, ¿alguien quiere leerlo? ¿Tiene la Biblia ahí? ¿La leo? Dale. Ese es otro, ¿no? El 10 y el 11. Dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Amén. Me gusta la Nueva Versión Internacional, que el nombre de la estrella es Amargura, ¿no? Y me gustaría que podamos desarrollar un poquito esto y charlar en esta tarde un poco sobre esto, sobre la amargura. Si ustedes ven, Apocalipsis, como veíamos miércoles anteriores, tiene una infinidad de interpretaciones y hay diferentes posiciones y hay diferentes posturas con respecto a lo que significa cada uno de los símbolos. Hay gente que dice que es algo totalmente figurado, otra gente que dice que es lo que va a pasar literalmente. Hay un montón de interpretaciones, pero a mí lo que me interesa es que el Señor pueda revelarnos la palabra, y yo quería compartir sobre esto, sobre la amargura, ¿no? Que en primer lugar, la Biblia dice que esta estrella se llamaba Amargura y que cayó en las aguas, y las aguas se transformaron en aguas amargas, de las cuales cuando la gente tomaba de ahí se moría. Podemos interpretar que la amargura no es algo pequeño. Si la Biblia relata que es una estrella que dice que caía como una antorcha, pero yendo al significado de la palabra amargura, es una palabra griega que significa punzar, y en el idioma del Nuevo Testamento lo que significaba era algo pesado que punzaba,
O sea, cuando la Biblia ustedes leen que dicen la amargura, está hablando de esta idea, de este concepto, de algo que punza, algo que está apretando y algo que es pesado. Entonces podemos definir a la amargura como algo que es un peso, y algo que nos aprieta. ¿Está bien? La amargura es, según el diccionario, es un disgusto por no alcanzar algo que teníamos propuesto. ¿Nunca les pasó que se habían propuesto algo y no lo pudieron alcanzar? ¿O una meta que no se puede alcanzar? ¿O algún plan que no se pudo concretar? Y al no poder hacerlo se sienten frustrados, amargados, bueno, valga la redundancia. La idea de amargo es esto, es algo que genera en nosotros la muerte en primer lugar. Es como un resentimiento. Otra de las definiciones que da de la amargura es resentimiento, rencor. Entonces imagínense, no, es lo que dice la palabra, que una estrella cayó. ¿Y por qué se llama amargura? Como decíamos hoy, tiene infinidad de interpretaciones, pero yo creo que el Señor quiere hablarnos de algo que podamos poner en práctica, ¿no? Algo que podamos irnos con una idea práctica para lo cotidiano. Como les digo, en el estudio está muy desarrollado todo lo otro que habla el capítulo 8, que es sobre la oración, y está muy bueno, pero yo no quería ser redundante y como ya lo van a ver en los grupos. Bien, para seguir hablando de la amargura, como decía hoy, que según Apocalipsis la amargura es una estrella grande prendida a fuego, que lo que toca lo contamina. Y hay algunos versículos en la Biblia que me gustaría que podamos buscar para desarrollar un poquito más el tema de la amargura y cómo la Biblia ve la amargura. Hay un versículo en Hebreos 12, 14 y 15 que me gustaría que alguien pueda buscar. ¿Quién puede buscarlo? No, Juan. Hebreos, lo voy a buscar. Hebreos 12. Dame un cachitín. Sí. 14:15. Seguid la paz con todos, la santidad en la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura o perturbe, y por ella muchos sean contaminados. Bien. Vemos a la amargura en Apocalipsis, habla de que una estrella, que era gigante, que estaba prendida a fuego, cayó sobre las aguas y todo lo que tocó, toda la gente que tomaba esas aguas se murieron porque eran amargas y estaban contaminadas. Y ahora vemos en Hebreos que la amargura es una raíz, algo pequeño. Pero una de las propiedades de la raíz es que es algo orgánico, algo que está vivo. No es un recuerdo la amargura. La amargura es algo que está ahí, pero que va por todo. Nosotros no podemos dominar a la amargura. No podemos decir, estoy un poquito amargo, pero lo controlo. No, vos no podés controlar un árbol. El árbol crece. Y a medida que va creciendo, va robando lugar. Planten un árbol en un jardín y al principio es un palito. Pero con los años empieza a hacerse un tronco grande, que ocupa todo lo que hay. Y para sacarlo, ¿vieron lo que es sacar un árbol de raíz? Hay que agujerear toda una vereda cuando se quiere sacar un árbol. Es muy difícil sacar algo de raíz cuando se hace un tronco tan grande. Y cuando el escritor de Hebreos está hablando de la idea de una raíz, es porque se va a desarrollar esa amargura. ¿Está bien? Entonces vemos que la amargura empieza siendo algo pequeño. Acuérdense que la idea de amargura es algo que nos punza, algo que es muy grande, que nos aprieta, algo que no nos deja respirar, un peso, que al principio es algo pequeño, pero que si crece, como habla Hebreos, puede hasta quitarnos la gracia de Dios. Imagínense esto, la amargura quitándonos la gracia de Dios, finalmente transformándose en una cosa gigante como la estrella
cayendo en el agua y contaminándonos, matándonos finalmente. Algo pequeño como una raíz hasta algo asesino como agua contaminada. Como decía hoy, la amargura puede hacer que no alcancemos la gracia. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes? Como saben y siempre decimos, los miércoles es un poco más interactivo, es para que podamos charlar y opinar. ¿Cuáles piensan que son las causas de la amargura? ¿Cómo piensan que alguien que está bien empieza a tener amargura de repente? ¿Qué piensan? Rodri. Por las decepciones, creo yo. Al ser defraudado por ahí por otra persona, eso puede ser una raíz. ¿Escucharon lo que dijo? Por una decepción, por ser defraudado por otra persona. ¿Alguien más? Varios más. Una frustración. ¿Quién más? Nacho. La falta de perdón, dice Romy. Como cuando llegaba a pensar, digamos, o sea, en cómo reaccionamos el elegir, o sea, por más que pase lo que nos pase, digamos, a Cristo y entregarlo, digamos, y es decidir por nosotros mismos, ¿no? O sea, como que cuando nosotros desechamos lo de Dios y decimos, o sea, y tomamos nuestra propia justicia, nos hacen algo, eso nos provoca una angustia, una tristeza. Pero si en vez de perdonar decimos, yo tengo razón para estar enojado o para ejercer mi propia justicia, ahí empieza como esa raíz de amargura, ¿no? ¿Alguien más quiere decir cómo uno puede transformarse en alguien amargo o tener una raíz de amargura? No vale hablar de cuadros de fútbol. Mari. El pecado en sí, uno vive el pecado y Dios se transforma en todo lo que se puede hacer, toda la amargura que uno puede tener. Estás desechada, no estás lejos de Dios, entonces, mandado. Muy bien, escucharon lo que dijo Marisa. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando el escritor de Hebreos les está escribiendo a los hebreos, les está escribiendo a un pueblo cristiano en teoría, a un pueblo que ya se había convertido porque estas cartas las recibían las iglesias y eran leídas. Así como estamos compartiendo una palabra ahora, llegaba la carta de tal apóstol, se juntaba a la iglesia y se leía y se reconducía la vida según lo que hablaba la palabra. Entonces, digamos que lo de la vida de pecado ya podría estar, no resuelto, porque de hecho seguimos pecando, pero por ahí ya no es la idea de llevar una vida de pecado, porque si estamos acá, de alguna manera hemos optado por no llevar una vida de pecado y seguir a Cristo. O sea, lo loco es que esta carta, y cuando habla de la amargura, está dirigida a personas que ya son cristianas. Lo que dijo Marisa no es que está mal. O sea, de hecho está bien. La gente que no tiene a Cristo vive vidas amargadas. Pero lo tremendo es que esto está dirigido a gente que es cristiana en teoría, que tiene su vida bajo el dominio de Cristo, pero igual cabe la posibilidad de que vivan vidas amargadas. Y todo lo que dijeron los hermanos recién, si ustedes se dan cuenta, habla de una acción o algo en torno a otra persona. Una ofensa que nos hicieron, una frustración que tengamos, una decepción con otra persona.
La amargura está relacionada, por lo menos la mayoría de las veces, con la relación con los demás. De una pequeña ofensa se crea una pequeña raíz que termina por robarnos todo el espacio en nuestro corazón, y lo único que hay en nuestro corazón termina siendo la amargura. Hermanos, la amargura es como si tuviéramos lentes grises. Puede ser el día más perfecto del mundo, vamos a ver gris, porque estamos amargos, porque el sabor es amargo. La amargura contamina todo lo que toca. Y ya no importa lo que sea, si nosotros estamos viviendo una vida de amargura, todo lo que hagamos tiene un sabor amargo. ¿Se entiende? No importa qué parte del agua tomemos, si está contaminada va a ser amarga. ¿Se entiende? Imagínense la idea de Apocalipsis, de una estrella cayendo sobre el agua, o sea, sobre algo enorme sobre nuestras vidas, contaminando nuestras vidas. Eso es la amargura. Como leíamos recién en Hebreos, dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Yo estoy investigando un poquito sobre esto de la amargura y voy a leer algunos puntos que nos pueden ayudar a nosotros para saber si estamos viviendo en amargura. Porque quizás no es que estamos deprimidos, durmiendo 24 horas por día, sin ver el sol, barbudos. Yo por más que deje nunca voy a ser barbudo, pero digo, los que pueden, o sin bañarnos, o sí, eso puede ser un extremo, pero hay otras formas de ver si estamos viviendo vidas amargadas. En Proverbios 14:10 es un versículo que es muy bueno, porque uno puede decir: yo no sé si estoy viviendo una vida amargada, la verdad, yo estoy bien, no tengo problemas con nadie. Pero Proverbios 14:10 dice: cada corazón conoce sus propias amarguras. Cada corazón conoce sus propias amarguras. Hay algunas, voy con los puntos para ver, esto es para que podamos meditarlo, ¿no? ¿Hay alguna situación en nuestras vidas que aparezca con frecuencia en nuestras mentes? ¿O algo que nos despierte en las noches? ¿Nunca les pasó estar durmiendo o por dormirse y pensando, no sé, en lo que tenés que hacer mañana? Y un pensamiento se empieza a hilar con otro pensamiento, terminás pensando y embroncado por X situación. ¿Nunca les pasó? A mí me pasó. Y yo no me daba cuenta que en realidad estaba, como que mi vida se había quedado detenida en un momento por la bronca que yo tenía y porque yo estaba viviendo una vida amarga. No sé si todos saben, pero a nosotros, faltando 4 días para viajar a Europa, nos estafaron de la agencia de viaje, una agencia recomendada por una hermana de la iglesia, y nos robaron los 6 pasajes a Europa. Nosotros teníamos, el que no sabe, nosotros tenemos un ministerio que se desarrolla a través de las bandas y habíamos pactado un tour por Europa en enero del 2010 y habíamos alcanzado a cubrir los pasajes y faltando 4 días nos llaman de la agencia y nos empiezan a poner excusas, en fin. Resulta que el dueño de la agencia, cerró la agencia y desapareció del planeta Tierra, básicamente. O sea, y nos robaron la plata que no era que habíamos puesto solamente nosotros, era ofrenda de las iglesias, eran ventas de cosas, era todo lo que teníamos, nos lo robaron. Y
yo hasta antes de ese momento era una persona que no tenía límites, digamos. Yo si creía que algo era del Señor, no lo ponía en la balanza con las razones lógicas. Yo iba por eso. Y yo creía que el viaje a Europa era algo que el Señor nos había dado. Y a nosotros, primero todo el mundo nos decía, y fíjense, capaz que son muy chicos, un montón de cosas que me dijeron durante toda la vida. Pero después de ese viaje yo quedé suspendido en el tiempo. Como si no hubiese podido seguir avanzando. Y a mí me pasaba la noche a veces estar queriendo dormirme y pensando en esto, en lo otro, en aquello. Y terminás pensando en Alejandro, que es dicho sea de paso, el estafador. Y decía, qué increíble que nos haya robado los 6 pasajes y haya quedado con tanta impunidad. Y yo me di cuenta que no podía salir de ese lugar. Entonces, en primero era, bueno, no pensar en una cosa tan gigante como un viaje así, pero después eran cosas más pequeñas a las que no me animaba. Hasta que el Señor me reveló que yo estaba atado en ese momento de mi vida. Y que no podía salir. Y lo peor de todo es que la amargura es hiperlógica. O sea, la amargura, cuando vos te sentás a negociar con la amargura, te pone todas las cosas y siempre tiene razón la amargura. Hay que salir de ahí. Hay que salir de ese lugar. Voy a seguir leyendo los tips, los puntos estos. Sí. Sí, cómo no. Digamos así, por vida, experiencia, siempre he tratado la amargura con el estado de ingratitud. Me parece un poquito que están descolocados los términos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso que vos contaste, un ejemplo, como eso hay millones de ejemplos, como hay que me han pasado personalmente, siempre, cuando no se da, los cristianos, las cosas que no se dan son de bendición. Por algo pasa, no hay casualidades. Quizás el Señor nos ha guardado de algo peor. ¿Está bien? De hecho, yo me acuerdo que tuvo problemas con la nieve. Sí, se lo puedo reconocer. Bueno, segundo, después, siempre analizando, cada vez que me he equivocado en algún camino o he tenido una sensación de amargura, acudo a la gratitud, porque ¿qué pasa? En el fondo, siempre hay errores que uno ha cometido. Uno se pone en el finito y dice, claro, no hice esto, no chequeé aquello, no consulté acá, como dicen Proverbios, muchos asesores tenemos que estar permanentemente rodeados para consultar, saludar, y es como un patrón de conducta, pero hay que estar agradecidos por las cosas ya logradas permanentemente, que son muchas. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver una canilla y sale algo, como si fuera algo común. ¿Cuánta gente no tiene un poco de agua? Tiene que comprarla o tiene que caminar cuadras con un poco de agua. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, es como que nos olvidamos de las pequeñas cosas chiquitas de todos los días para dar gracias a Dios. ¿Se entiende? Entonces nos amargamos por lo que nos está faltando siempre. Y no nos agradecemos por lo que ya tenemos. ¿Se entiende? Por eso yo hago esa similitud, ¿no? Es como un parafraseo, ¿no? Digamos, ingratitud y amargura. Si somos realmente agradecidos, esa amargura del cielo. Sí, sí, otra... Un comentario de experiencia. No, está muy bien. La ingratitud también produce amargura, como para sumar, ¿no?, a las cosas que traen amargura. Gracias, Guillermo.
Sigo comentando. ¿Están pensando posibles maneras de venganza? No venganzas de planear la muerte de alguien, pero por ejemplo, bueno, ahora cuando me venga a pedir tal cosa, yo le voy a decir que no. Le voy a decir que no. Y que me diga, le voy a decir que no. Y va a ver, eso es una venganza. Que para nosotros es mínima, pero para el Señor es como matar a alguien. Recordamos hasta los más pequeños detalles de la situación. Y los repetimos una y otra vez en la cabeza. No, pero habíamos quedado a las 4, vino a 4:30. Y además de 4:30 vino sin las cosas. Entonces algo que era una discusión mínima con la persona terminó transformándose en la Segunda Guerra Mundial. Y la Biblia habla aparte, ¿de dónde salen las guerras? ¿De dónde salen las guerras? ¿Ustedes no piensan que la guerra, o sea, es cuestión de poder en realidad? El tipo que decide no saludar al otro tiene poder para hacer eso, pero ¿qué pasa si a esa persona le hace el poder para ir contra otro reino? El poder no corrompe, el poder da más posibilidades. Corrompidos estamos desde antes. Nos sentimos ofendidos y como somos las víctimas, justificamos la ofensa. Como decía Nacho hoy, justificamos estar ofendidos. Cabe en nosotros la posibilidad de estar ofendidos y de estar enojados. Estos, acuérdense, son todos pautas que nos muestran que hay un poco de amargura en nosotros. Tengo razón para estar ofendido. Reaccionamos mal por alguna situación que nada tiene que ver. Por ejemplo, pasa muchas veces, por ahí con los más cercanos, que vos venís con la cabeza cargada con esa situación, con esto y el otro te dice algo mal, no sé, cualquier cosa, o reaccionás y decís, no sé, la verdad, ¿por qué reaccioné así? En realidad es porque es como una vía de escape. Otra pauta para saber si estamos amargados. Cuando leemos la Biblia, si es que lo hacemos, aplicamos lo que la Biblia dice a otros en vez de a uno mismo. Mira lo que es. Los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. Y sí, este está siempre está hablando de eso y bueno, gracias a Dios yo cuento con el favor de Dios. Capaz no lo decimos tan literal, pero sí en la cabeza estamos leyendo y la palabra es para alguien más. Uy, mirá, si tal persona estuviera escuchando esta palabra, esto es para tal, esto es para Facu, esto es para Facu. Qué lástima, che, que no vino Facu hoy, si no, el Señor lo hubiese tocado. Las repaso. Hay alguna situación en la vida que es lo que nos roba el sueño y nos despierta. Estamos maquinando maneras de vengarnos, desde sacar el saludo hasta cómo hacer que la casa explote. Recordamos los detalles más ínfimos de la situación. Nos sentimos ofendidos y como somos las víctimas, justificamos esa ofensa. Reaccionamos mal por cualquier situación, por más mínima que sea. Y cuando leemos la Biblia, la palabra es para el otro, no es para mí. Si algo de esos puntos está en nuestra vida, es porque una pequeña raíz de amargura está en nuestro corazón. Acuérdense, la raíz es algo orgánico, algo que tiene vida. Hoy es una raíz y mañana es un ombú. Y pasado mañana es un bosque. Y ya nos perdimos ahí adentro. Acuérdense, la amargura son anteojos grises. Todo lo que vemos a través de la amargura no tiene color, tiene gusto amargo. Siempre está mal, siempre algo. La amargura
es algo que nosotros podemos intentar disimular, pero ¿cuánto tiempo podemos esconder un árbol? Y miren esto, en Apocalipsis dice, el versículo que leímos hoy, lo podemos poner, lo leemos de vuelta. Está haciendo referencia a cuando los ángeles tocaban la trompeta y qué pasaba, ¿no? Pero vamos a leer, mira, dice, tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. No hay forma de ocultar la amargura. No hay forma. Por más que caiga en el océano infinito, algo hace saber que está ahí. Cuando nosotros nos relacionamos entre nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo vidas amargas. Y es más fácil decir, no, yo no sé lo que me pasa, no, yo no quiero ir porque... No, ahí son todos falsos. No. Empezamos a negar que el problema está en nosotros, que el que vive la vida amarga soy yo. Entonces el problema es de los demás. Pasa en la relación entre los hermanos, en los matrimonios, en la relación entre los padres y los hijos. La amargura, acuérdense, es un gigante que viene a devorarse todo. En Mateo 6, 14 y 15, Jesús les enseña a orar a los discípulos y termina. Yo creo que si los católicos se hubiesen empeñado más en difundir esta parte del Padre Nuestro que todo el Padre Nuestro, el mundo sería el paraíso. Miren lo que dice Mateo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Algo que tenemos que aprender de la amargura es que no es un pecado contra el hermano simplemente. Y no es algo que nos perjudica a nosotros. La Biblia, por ejemplo, no habla de otros pecados diciendo que pueden robarnos la gracia de Dios. Pero de la amargura sí. La amargura dice que la amargura nos puede robar la gracia de Dios. Evidentemente la amargura es un pecado contra Dios. El vivir nuestras vidas amargas no es parte de nuestra personalidad. No, yo soy así, yo soy medio pesimista. No estoy hablando de que tenemos que andar como Marty, el de los Simpsons, así feliz, alegre. No. Como decía Guillermo hoy, la ingratitud es otra de las características, la queja. No podemos ver los días. Salimos, un día hermoso, el sol, va a ser calor. Al otro día fresquito, ¿este es el verano? Buscamos un trabajo, conseguimos un trabajo, todos los días a las 7 me tengo que levantar. Perdemos el trabajo, qué mal que está el país. Todo está mal. En realidad hay una sola cosa que está mal y es nuestro corazón amargo. La amargura, como decía recién, es un pecado contra Dios. Vivir nuestras vidas en amargura es vivir nuestra vida separados de Dios, a tal punto que nos puede robar la gracia.
¿cuánto tiempo podemos dominar el crecimiento de un árbol? Al final lo único que terminamos haciendo es cambiando la maceta, hasta que llega un punto que ya está, va al bosque y listo. Hermanos, como decía recién, y voy a ir terminando, la amargura es una estrella prendida a fuego que cae sobre nuestras aguas y contamina todo y nos mata. La amargura va a terminar matándonos. No es chiste vivir amargo, no es parte de nuestra personalidad, no es algo que nosotros podemos controlar porque, nada, a este no le hablo más, a este sí, a este no. La amargura es un cáncer que va a terminar comiéndonos. En Efesios, sí, ¿cómo no? Digamos, es un cantónico o una línea de ingratitud o gozo o la gratitud, pero también genera preocupación. Y es pecado contra el Señor porque la amargura genera preocupación, y la preocupación quiere decir que estás dudando del Señor. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, la preocupación es un pecado, por eso la amargura es sinónima de preocupación. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Pablo. No, que estaba pensando que también poner nuestro enfoque o nuestra confianza en cosas que no tienen nada que ver con Dios nos da como consecuencia la amargura. En Jeremías 9 habla sobre eso, y cuando el pueblo de Israel ya tenía la ley, Dios ya le había dicho cómo manejarse, ellos empezaron a adorar a Baal. Entonces ahí Dios le dice que por hacer eso les iba a dar ajenjo y de beber agua venenosa. Eso justifica que por poner nuestra confianza en otras cosas, que ahí lo nombra como Baal, un ídolo, pero hoy, como me contabas, como decías el otro día vos, Domingo, nuestros ídolos hoy son cosas más cotidianas. Muy bueno. ¿Escucharon lo que dijo Pablo y lo que dijo Guillermo? Son todas cosas que, si ponemos a reflexionar un poquito, son cosas que están en la vida de todos. En cada uno de nosotros hay un poco de ingratitud, de confianza en algo que no es Dios, de rencor hacia nuestros hermanos, de justificación de nuestras faltas. Vamos a leer Efesios 4, versículo 31. Yo tengo esta versión que dice: si quieren, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Después tengo otra versión que dice: a los que puedan y a los que les parezca bien, abandonen toda amargura, ira y enojo. Y después hay otra que dicen: si quieren, si pueden, y si no fue demasiado lo que les hicieron, abandonen toda amargura, ira y enojo. Esa es la versión de cada uno de nosotros. Después tengo lo que dice la palabra del Señor en imperativo, en orden, dice: abandonen toda amargura, ira y enojo. Pablo estaba escribiendo esto sabiendo que la amargura es un huracán que no pide permiso, ¿no? Y dice en imperativo y en una orden, no da opción a no abandonar la amargura. No hay una opción a decir: no, yo quiero vivir amargo. Bueno, podés perder la gracia de Dios. ¿Hasta qué punto vamos a justificar nuestra relación con los demás, nuestra relación con el Señor? ¿Hasta qué punto vamos a creer que tenemos razón? Hermanos, voy a terminar y quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy con la amargura?
¿Qué vamos a hacer con la amargura? Yo voy a conducir una oración creyendo representar la voluntad de toda la iglesia, pidiendo perdón al Señor por vivir vidas amargas. Y me gustaría que cada uno de nosotros en la intimidad pueda optar por dejar de beber de estas aguas, dejar de alimentar esta raíz y empezar a vivir vidas sin amargura. Es bien claro, Efesios, abandonen toda amargura. Déjenla, salgan de ahí. Voy a hacer una oración, si los chicos quieren pasar. Les vuelvo a decir, no dejen de ir a los grupos, porque este estudio tiene una aplicación práctica muy linda con respecto a la oración. Vamos a ponernos de pie, si les parece, para orar. Voy a hacer dos oraciones. En un primer lugar, como decía hoy, por la amargura y para pedir perdón al Señor y abandonar la amargura. Y en segundo lugar voy a orar por las ofrendas y los diezmos. Y no está separado el ofrendar y el diezmar con la amargura. Algunos ofrendan y diezman con el corazón amargo, como cumpliendo. El Señor nos permite Él ofrendar y diezmar. El que quiera hacerlo ha encontrado la gracia del Señor, porque cuando entendemos la gracia de Dios y vivimos bajo su gracia, todo lo que hacemos tiene que tener alegría, porque no éramos nada y ahora somos hijos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por advertirnos en tu palabra con respecto a este gran mal que es la amargura. Señor, te queremos pedir perdón por creernos merecedores de vivir una vida amarga, de creer que nosotros tenemos razón. Perdónanos, Señor, porque es tan fácil, Señor, dejarnos llevar por nuestras lógicas y nuestros razonamientos. Señor, te pedimos perdón, Señor. Señor, queremos bajar, Señor, del podio donde estamos subidos y decirte, Señor, que vos solo tenés razón, Señor. Que vos sos el dueño de la lógica, Señor, y nosotros queremos vivir bajo tu lógica, Señor, bajo tu sistema, Señor. Señor, si vos decís que hay que perdonar, queremos hacerlo de corazón, Señor. Llévate, Señor, toda la amargura de nuestras vidas, Señor. Queremos abandonar la amargura ahora, Señor. Señor, nos reconocemos como débiles en esto por nuestros propios medios, Señor, pero nos reconocemos como fuertes en tu nombre, Señor. Padre, queremos desechar, tomando como punto de partida esta reunión, la amargura, Señor. Padre, que a partir de este momento optemos por vivir vidas de alegría, de gratitud, vidas basadas en vos, Señor. Padre, queremos que vos seas todo lo que haya plantado en nuestro corazón, Señor. Por eso, Dios, llévate de raíz, Señor, toda amargura, todo enojo, todo resentimiento. Señor, no queremos contaminar
ni nuestras vidas, ni la vida de los demás, Señor. Padre, y también de esta forma te entregamos nuestros corazones a vos, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Porque si miramos un poquito para atrás y vemos dónde estábamos, quiénes éramos, Señor, no podemos hacer otra cosa que darte las gracias, Señor. Señor, estamos agradecidos, Señor. Somos un pueblo agradecido, Señor, para con vos, Dios. Gracias, Señor, porque vos nos diste un corazón nuevo, Señor. Gracias, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque cuando todos decían que no se podía, Señor, vos pudiste, Señor. Padre, y de esta misma forma y con este mismo agradecimiento queremos ofrendar y diezmar, Señor. Queremos entregarte lo que vos nos has dado, Señor. Una parte de todas las bendiciones, Señor. Queremos ser obedientes a vos y también agradecidos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.